Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Esta mañana de jueves de subida de temperaturas en algunos puntos de España ya muy altas, pero de subida generalizada de temperaturas a mediados de abril con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y con Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver si podemos, porque lo primero que quisiera hacer... Mira, pues vamos a hacer una cosa, porque lo primero que quiero hacer en un día como hoy, en el que se calcula que 1 millón de personas van a salir a la calle en Bilbao para ver desfilar, para ver esa gabarra otra vez sobre la ría de Nervión, para celebrar la victoria del Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey del sábado pasado. Y lo primero que quiero hacer es irme a Bilbao, porque es lo que marca la agenda en plena campaña electoral para las elecciones vascas. Voy a hacer una pausa porque tenemos algún problema con la conexión. Vamos ahora a publicidad y a la vuelta sí, a la vuelta nos vamos en directo a esa ría a ver ya cómo está todo preparado, porque ya hay gente que ha pasado la noche allí para estar en primera fila, para ver cómo está el ambiente en este día de fiesta grande en Bilbao. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:34 de la mañana, 7:34 en Canarias, en el abierto Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Ahora sí, creo que lo tenemos todo preparado para irnos hasta Bilbao para este día de fiesta grande, porque hoy, como les decía, 40 años después, la gabarra del Athletic Club va a surcar la ría de nuevo para celebrar el título que ganaron el sábado pasado en Sevilla. Si ya un día de partido en San Mamés, la ciudad de Bilbao se tiñe de rojiblanco y es un evento sobre todo familiar. De hecho, ha estado decorada con banderas del Athletic en los balcones la ciudad, yo creo que desde hace ya un par de meses. No me quiero imaginar la locura que va a suponer hoy el paso de esa gabarra por la ría, así que ahora sí, nos vamos a Bilbao. Isabel León, egunon.
¿Qué tal, Egunon, Ángels? Isabel, hay programación especial en Radio Bilbao. Además, es de un lugar privilegiado con vistas a la ría. La fiesta va a ser esta tarde, pero entiendo que ya está todo preparado. Eso es, estamos en el mejor balcón, 140 metros nada menos, en el Hotel Vinci, con forma de barco también y justo entre el Museo Guggenheim y el Puente de Calatrava. Desde esta plataforma hoy vamos a arrancar una ventana de la Gabarra muy especial, 4 horas de programación continua en Radio Bilbao de 4 a 8, con más de 20 personas trabajando, como vamos a estar echando el resto en un día en el que se espera la mayor concentración ciudadana en la historia de Euskadi, 1 de cada 3 vascos. Desde aquí vamos a ver la llegada de una comitiva que abrirán una treintena de remeros cuyo eje será la Gabarra en sí y el equipo, y que tiene 2 horas previstas de recorrido, de gozadera, que dirían en Brasil prácticamente, además de los recibimientos y de los homenajes en el Ayuntamiento y en la Diputación después. El festival, lo decías, llevamos ya desde el triunfo de la Cartuja viendo esta ciudad rojiblanca. No os digo nada cómo está esta mañana y lo que se espera por la tarde. El festival está servido y el homenaje también. Se espera que hasta 1 millón de personas vayan a ver pasar la Gabarra, esa comitiva. Bilbao tiene una población más o menos de 350.000 habitantes, para que se hagan una idea, 1 millón de personas en la calle celebrando el título. Además de la famosa Gabarra, Isabel, ¿cómo se va a celebrar? Bueno, pues arranca la Gabarra en sí, la comitiva de la Gabarra arranca a las 4:30 de la tarde desde Guecho y arranca desde allí. La idea es que llegue en torno a las 6:30 al Ayuntamiento, 2 horas de recorrido, de ahí bus a la Diputación del equipo, de la directiva, al recibimiento en el Ayuntamiento. Después a las 8 será el turno de la Diputación. Bueno, con este panorama os podéis imaginar todo lo que han sido estos preparativos en lo que a seguridad se refiere. Hemos estado con el responsable en la jefatura de la Unidad de Vigilancia y Rescate, es Gabriel Novales, nos contaba. Al preverse que va a ser tan multitudinario, pues de todo tipo, desde pequeños choques entre embarcaciones hasta gente que se tire a la ría o que se caiga a la ría, hasta cualquier tipo de artefacto flotante que pueda tratar de acceder a la ría. Lo que sí que yo recomendaría es vamos a utilizar el sentido común, vamos a disfrutar de esta jornada y que no tengamos dolores de cabeza al día siguiente. En la preparación de todo este recorrido hay que tener en cuenta que además ha habido que evitar playas, roca, arena, evitar riesgos. Se va a discurrir toda la comitiva con marea alta. Hemos hablado también con el práctico del remolcador que va a llevar adelante a la protagonista y a los protagonistas de la jornada. Es Jon Durana. Una sensación así como de honor, de suerte, pero luego por otro lado pues mucho respeto, ¿no? Mucho respeto por lo que implica el día para el club, para los jugadores, para toda la afición, para toda Vizcaya, ¿eh? Nunca me encontré en una situación así tan abrumadora, ¿no? Sí quedaba un poco cosita, ¿no? Pero bueno, no es miedo, pero sí respeto. Los cortes de tráfico empiezan a mediodía y no os hablo ya de mesa en restaurantes o fiestas en discotecas. Esto ya directamente está fuera de lugar, incluso comentarlo hasta hora de la mañana. La plantilla, os digo yo, que no sabe lo que les espera hoy. A ver, 2 cosas. A ver, primero, ¿luce el sol? Ah, sí. O sea, no amenaza lluvia, hace un día como para pasear la Gabarra sin problemas. Eso es, vamos a tener una temperatura primaveral, tampoco calor, pero hace de hecho fresquito a esta hora, pero tenemos un cielo despejado espectacular. Y otra cosa, hoy es día laborable, ¿no, en Bilbao? Hoy es día laborable, vale. Pero bueno, aquí suceden 2 cosas. Quienes han pedido fiesta mañana, que es mucha gente, quienes han decidido teletrabajar, asumiendo que teletrabajar no es moverse, claro, o quienes han pedido fiesta por la tarde y recuperar horas en otro momento. En el caso de los colegios, aquí el Departamento de Educación ha dado vía libre a los directores para que decidan, ¿no? Que tengan autonomía cada colegio. La mayoría, lo que han comunicado a los padres es que se les da la opción de que a partir de las 12 de la mañana puedan ir a recogerlos. Así que esto ya es un espectáculo prácticamente inédito para la mayoría de la gente, porque lo que se vivía hace 40 años es diferente, claro. Esto va a ser un espectáculo que vamos a seguir en esa programación de Radio Bilbao. Isabel, a disfrutarlo. Venga, un abrazo fuerte. Un beso enorme. Ya saben que cada aficionado del Athletic tiene detrás una historia y hemos conocido muchas estos días, sobre todo la peregrinación de muchos de ellos hasta el estadio de la Cartuja, sus días de estancia en Sevilla, el retorno otra vez a su ciudad. Nosotros tenemos una compañera de Radio Mallorca que se llama Lucía Boórquez. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Claro, que Lucía tiene una peculiaridad. Ella es una hincha furibunda del Athletic, vive en Radio Mallorca, rodeada de mallorquinistas. Tú estuviste en la final ya en la Cartuja, ¿no? Sí, estuve en la final el sábado. Pero no tuviste suficiente y ayer te montaste a un avión para irte a Bilbao y ahora estás en Bilbao.
Eso es, pero bueno, yo ya lo había advertido. Dije que si el Atleti ganaba la Copa este año, el jueves no podían contar conmigo porque me lo iba a pedir libre para ir a Bilbao y ver algo que llevo 40 años queriendo ver, porque la última Copa que ganó el Athletic la ganó cuando yo tenía apenas 5 meses, o sea, es algo de lo que siempre me han hablado en la familia, con los amigos siempre hemos fantaseado con verlo y nunca habíamos podido hasta hoy. Primero, un piropito a tus jefes que son mallorquinistas y que no han tenido problema ante el día festivo, Lucía, porque otro podría, por rencor, podría haber dicho, Lucía, tú no te vas, te han dado fiesta, eso es bueno. Me han dado fiesta, tengo un jefe mallorquinista que es maravilloso y no ha tenido ningún problema, porque me dijo, mira, prefiero que te vayas allí, que lo celebres, que no estés aquí dándonos la tabarra a todos. Dime una cosa, porque ya sé que es muy difícil casi escoger, pero fue muy emocionante, y ahora me contarás porque creo que tuviste algún problema, pero en cualquier caso fue muy emocionante la victoria en Sevilla, todo lo que pasó en esa ciudad, pero es casi más emocionante ver hoy esa fiesta en las calles. Pues sí, porque te voy a decir una cosa, y en eso hemos coincidido muchas personas que fuimos. El sábado, después de la victoria, todos teníamos como una sensación muy emocional. La gente sentía como que se había quitado una losa de encima de hacía muchísimos años, y yo creo que no lo pudimos celebrar al 100%, ¿no? No era una sensación tanto de alegría, sino más de alivio. Y hoy sí que hay una sensación de alegría, de fiesta, de ganas de celebrar, y creo que va a ser verdaderamente el día grande, el poder celebrarlo aquí con todas las familias, los amigos, los compañeros. Hoy, para mí, es el día grande. Y tú eres de las que te has pedido fiesta también mañana, claro. Sí, efectivamente. Y ya aprovecho y me quedo el fin de semana con la familia y los amigos. Y esta vez no has tenido problemas para llegar a Bilbao. ¿Tuviste algún problema, no, para llegar a Sevilla? Sí, para llegar a Sevilla nos cancelaron el vuelo, salíamos desde Ibiza y bueno, cancelaron el vuelo a medianoche y muchísima gente se quedó tirada sin poder ir. Yo y otras personas tuvimos la fortuna pues de poder al momento reservar un vuelo con escalas para la mañana siguiente, pero hubo gente que sí que se quedó tirada. Pues Lucía, disfrútalo muchísimo. Muchísimas gracias. Así lo haré, muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Va a haber una parte de la ceremonia porque dice la gente del Athletic, y esto yo creo que pasa en muchos clubes, pero el Athletic es un poco especial en esto, ¿no? Que la filosofía se transmite de padres a hijos. Y ahora nos decía, ahora mismo Lucía, y es que cuando la última vez que salió la Gabarra yo tenía 5 meses, hay mucha gente que no ha visto pasar la Gabarra y hay mucha gente que, bueno, que no está y que se ha perdido 40 años después que la Gabarra pueda surcar otra vez la ría, y va a haber un momento de la comitiva la que la Gabarra va a pasar cerca de San Mamés, y ahí se va a parar como un acto de homenaje para todos aquellos que no pueden estar hoy viendo la comitiva de la Gabarra. Y casi por alusiones, Aroca, te voy a decir, porque claro, Sevilla fue el ensayo general, o sea, prestasteis la ciudad como el ensayo general de lo que va a pasar esta tarde en Bilbao. ¿Cómo que un ensayo general? Fue una performance con todos sus aditamentos y prestada nada. Para mí, Sevilla es la casa también de los bilbaínos y de los vascos. Yo me lo he pasado muy bien. Me ha producido mucho bienestar ver a la gente de esa manera que se han comportado y celebrando también primero la emoción de estar con su equipo y después la emoción de haber ganado. Mi calle era la ría, porque era una ría sin agua, pero cuando uno se asomaba al balcón o deambulaba por la calle, lo que veía eran camisetas roja y blanca. Hombre, el rojo y blanco me gusta menos, ya sabe todo el mundo por qué, no lo voy a explicar. Pero bueno, una gran alegría. Yo me siento ya partícipe también de esa fiesta y a mí me gusta que la gente lo pase bien. Y veo que esta gente del Athletic de Bilbao lo pasa bien. Además es una cuestión con la que yo estoy de acuerdo que acabas de decir y que comparto también con mis colores, y es el sentido identitario que tiene. No es solamente el fútbol, es algo más que el fútbol. Es sentirte partícipe de una filosofía, de una manera de entender la vida, de una manera de compartir sentimientos y muchas veces tristezas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Athletic de Bilbao es mucho de los bilbaínos y de los vascos en general, y mi equipo, que es el Real Betis Balompié, es mucho nuestro también y de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma Andalucía. Y hay una cosa, a Cristina, que también le gusta el fútbol, que yo sé que a los que nos gusta el fútbol sentimos cierta envidia por la felicidad que ahora mismo están viviendo ellos. Fíjate exactamente que se lo pasen bien, que lo disfruten, pero incluso en mitad de lo que es un triunfo, digamos, más allá de algo deportivo, ayer en el Congreso lo que hacíamos era hablar de si esto podía tener y en qué manera
alguna influencia en la campaña vasca. Sí, es que no nos olvidemos que están en campaña electoral en el País Vasco. Efectivamente, estábamos pensando, bueno, esto moviliza, desmoviliza, beneficia al PNV, a quien no llegábamos a una conclusión, pero es cierto que incluso de un triunfo deportivo histórico de 40 años después, la reflexión era ahí en el Congreso de los Diputados, que ayer tuvimos una larguísima sesión parlamentaria, si esto de alguna manera podía influir o determinar las elecciones vascas. Isabel León ha puesto antes, había hablado ayer, porque ya hicieron ayer un programa especial sobre esto y hablaron con una socióloga, creo que era, que decía, va a beneficiar seguro a la participación, porque claro, ya están lanzados. La gente ya está nos vamos a Sevilla, nos vamos a ver a la Gabarra, nos vamos a votar, como que ya todo dentro. No sé si tienes alguna reflexión, tú que eres el menos futbolero de todos, Nacho. Bueno, pero el más vasco, el más vasco, seguro. Eso duda, seguro. Como bien sabéis, soy bisnieto de Sabino Arana. Que es verdad. No, pero esa felicidad de la que hablas la transmitís incluso mientras estáis relatando la propia noticia, ¿no? Yo he ido 2 veces a ver un partido de fútbol. La primera vez fue en el Camp Nou, un Barça-Getafe, que fui invitado por un amigo que hasta los 20 minutos no sabía con quién jugaba el Barça. Pero sin embargo, hace unos días fui al Bernabéu al partido del Madrid con el Girona. Y la emoción que se vive en un partido de fútbol tiene la capacidad de transmitirla incluso, yo celebré alguno de los goles, en ese caso del Madrid, pero por mimetización. ¿En serio? Por mimetización, o sea, Pero uno no el se puede éxtasis. Mimetizar nunca con un equipo que no sea el tuyo. Tampoco, O sea, entre el Madrid y el Girona celebraste los goles del Madrid. Es verdad que estaba en una zona, rodeado y transmitían la felicidad de forma... Como diría Chiquito de la Calzada, cobarde. Sin duda, yo Javier. diría Girona en los próximos semanas. Bueno, dejamos aquí todo lo que tiene que ver con esa celebración. Estaremos a lo largo del día de hoy en la antena de la SER, va a estar muy presente en todo lo que pase en Bilbao con esa comitiva de la Gabarra. Nos vamos ya con algunas cuestiones de la actualidad, porque además a partir de las 9 ya saben que va a estar aquí con nosotros la ministra de Vivienda, Pablo Morán. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Voy a empezar con algo, llevamos unos cuantos días hablando ya de migración. Estos días ha sido noticia y lo hemos traído aquí al abierto, esa iniciativa legislativa popular que entró en el Congreso de los Diputados gracias a esas 700.000 firmas, casi 700.000 entre ciudadanos recogidos, para que como mínimo se debata la posibilidad de regularización de los migrantes que están trabajando sin papeles aquí en España. Y ayer el debate migratorio llegó a Europa y se aprobó una nueva política migratoria. Realmente ha salido adelante en el Parlamento Europeo después de muchísimo debate, de muy poco consenso. Hemos explicado ya varias veces la propuesta de Bruselas que se ha aprobado ahora. Endurece las condiciones para otorgarle el asilo a un migrante, establece cuotas para que los países se repartan la acogida de estas personas. Quien no quiera acoger a una persona migrante puede pagar 20.000 euros por cada una de ellas y no acogerla. El caso, Pablo, es que la Comisión dice que este es un pacto histórico, pero la verdad es que tiene muchísima oposición. Y esa división se reflejó en un debate tenso, con interrupción incluida por parte de un grupo de activistas. This is a voting session and I expect that this session is respected. Ahí estaba Roberta Metsola, la presidenta del Europarlamento, intentando poner orden frente a esos gritos que animaban a los diputados a votar en contra de un pacto que mata, según denunciaban. Y algunas de las leyes que forman parte del pacto se aprobaron realmente por los pelos, como la referida precisamente a la gestión de asilo y la inmigración, que establece esas cuotas que los países pueden eludir pagando, a la que aludías. La intervención de los eurodiputados españoles fue reflejo, en realidad, de esa división. Un ejemplo en los argumentos de Juan Fernando López Aguilar y Jorge Buxadé, de Vox. Siempre es mejor que ningún resultado en absoluto. Desde luego es mejor que dejar las cosas como están. La mayoría de los europeos ya no quiere este tipo de políticas. La mayoría de los europeos sabe que hemos de girar el rumbo para proteger nuestra seguridad. Buxadé, que volvió a vincular inmigración y seguridad, como escucháis. No solo la extrema derecha votó en contra de alguna de esas, del paquete entero en realidad. A ese voto negativo se unió en algunas leyes de ese pacto la mayor parte de la izquierda, los verdes, los socialistas franceses, los conservadores polacos. La conclusión y el mensaje que queda después de la aprobación de todo este pacto es este mensaje de Ursula von der Leyen a los potenciales migrantes. This means that those with no right to asylum
El de que no se permitiría entrar a aquellos que no tengan derecho a estar en Europa, decía la presidenta de la Comisión, ante el espanto de las ONGs como Médicos Sin Fronteras, como Save the Children, que entienden que este pacto constata cómo Europa prioriza el cierre de fronteras por encima de la protección de los derechos de los migrantes. Cada Estado tiene ahora que dar su visto bueno. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. No nos olvidemos, decíamos antes, hay elecciones en Euskadi, a pesar de que estamos hablando más de fútbol casi que de la campaña electoral. Después vienen elecciones en Cataluña y después llegarán las elecciones europeas el día 9 de junio y es evidente que el tema de la migración va a ser uno de los temas clave en la campaña electoral. Se aprueba ayer esa nueva política migratoria de la Unión Europea, una política migratoria, decía, no sin oposición. Bueno, es que es una política migratoria, Nacho, que endurece las condiciones para poder conseguir asilo y que de alguna manera, y voy a simplificarlo mucho, dinero a cambio de que no cojas a los migrantes que te tocan por cuota. Si uno lee la historia de principio del siglo XX, las grandes potencias se quejaban de que no podían asumir a más refugiados. Y eso en un momento en el que incluso había países que tenían muchas colonias y ni siquiera allí querían asumir ningún tipo de responsabilidad. Mira, el fenómeno migratorio puede abordarse desde muchas lógicas, pero probablemente el más racional y el que debería interpelar a los más escépticos es el argumento económico. La inmigración es necesaria para el desarrollo de esta parte del mundo. Y desde esa perspectiva, España necesita regularizar la situación de muchas personas que no tienen la consideración de ciudadanos para poder asumir espacios de nuestra economía que, por cierto, muchos españoles no quieren asumir a la par que se niegan a normalizar determinado tipo de situaciones. Y en las elecciones europeas de dentro de muy pocas semanas, y esto empieza a ser casi caricaturesco afirmarlo, ¿no? De nos jugamos mucho, son determinantes, pueden ser históricas, pero lo cierto es que el Pacto Europeo nació de la complicidad entre los socialdemócratas, los conservadores, los verdes, los liberales, los democristianos y contra los reaccionarios. Y puede haber una mayoría parlamentaria condicionada por los reaccionarios. Y va a depender fundamentalmente de dos cuestiones que se gire la balanza hacia los reaccionarios o hacia repetir una coalición transversal. De la posición de Francia y del peso que Pedro Sánchez, dentro de la familia de los socialdemócratas, tenga en la configuración de la próxima comisión. Cristina. Estamos hablando de un problema de tal complejidad que yo creo que no hay solución fácil y al final es verdad que se va parcheando la situación. Yo creo que los países, y en este caso además estamos hablando no solo de España y de las fronteras españolas, hay que tener en cuenta que las fronteras exteriores españolas son fronteras exteriores de la Unión Europea, tienen derecho al control de sus fronteras y a aspirar a una inmigración ordenada. Pero como dice Nacho, estamos ante un continente envejecido en el que se necesita mano de obra, aunque solo lo viéramos desde el punto de vista económico, que ojo, desde el punto de vista económico tampoco se puede ver solo, porque no te llegan trabajadores, te llegan personas para trabajar que tienen sus anhelos, sus aspiraciones, que quieren reunir a su familia, es decir, no solo es un trabajador sin más, ¿no? Te llegan personas que necesitas, ¿no?, para mantener económicamente el país. Pero es cierto que la ultraderecha hace de la cuestión de la inmigración uno de sus grandísimos ejes. En muy buena medida este pacto migratorio, que ha costado más de 8 años, intenta atajar ese crecimiento de la ultraderecha endureciendo las condiciones. No sé si dará resultado o no. Hay un aspecto incluso perverso, ¿no?, en interpretar que un inmigrante te cuesta 20.000 euros y que tienes que pagar 20.000 euros por un ser humano si no lo quieres aceptar. Pero ya digo, yo me da la sensación de que este es un tema, para empezar, que hay que tratar con muchísima exquisitez, porque si no se pueden encender determinadas actitudes muy peligrosas y que resulta de muy dificultoso. Zapatero abrió un camino que era el de actuar en origen, ¿no? Senegal, Mauritania, pero muchas veces nos encontramos ante estados fallidos, estados corruptos, conflictos bélicos, es decir, incluso la actuación en origen es muy complicada y tiene tantas facetas que yo creo que se va haciendo un poco lo que se puede. Parcheando, como decía parcheando, Nacho. Sí, como tomando lo último que acaba de decir Cristina,
Bueno, yo creo que la actuación en origen es uno de los elementos más inteligentes, yo diría más solidarios de lo que se podría hacer, pero claro, cuando hablamos de estados fallidos, digamos el nombre de los protagonistas de esos estados fallidos. Normalmente los estados fallidos lo son por el intervencionismo y la injerencia de muchos estados europeos que siguen teniendo todavía una política neocolonial y que no permite, por muchas vías, desde luego también la militar, incluso la comercial, no permiten que esos países se desarrollen y sean socios nuestros en vez de, bueno, enemigos, como lo ve todo el mundo, ¿no? Pero en el meollo del asunto, antes hacía una breve excursión histórica, Nacho, y yo diré solamente dos cosas a ese respecto. A Europa hace muchos años que se le apagaron las luces de la Ilustración. La Europa que conocemos nosotros mismos no es la Europa de la Ilustración. Y además parece chocante que en un país, que en un contexto económico, geopolítico como el es europeo, que hemos dado origen incluso al nacimiento de otros países fuera de nuestra órbita a partir de las migraciones europeas, es decir, Europa es el espacio territorial que más estados ha creado con gente europea. Pondré solamente un caso, el caso de Nueva Zelanda. Y sin embargo ahora nos repele el que venga gente aquí. Pero lo que está ocurriendo con la inmigración, aparte que estoy de acuerdo de que el momento es muy desafortunado porque tiene que ver con las elecciones europeas y por tanto todo el mundo se toca la sotana, porque aparte de los condicionamientos económicos, el planteamiento europeo es aporofóbico. Quiero decir, lo que le molesta son los inmigrantes pobres, los inmigrantes ricos no le molesta. Últimamente hemos podido hacernos eco de lo que una decisión que a mí me parece inteligente y sabia que va a tomar el gobierno de España con respecto a la Golden Visa. Aquí si un negro, diré así, juega muy bien al fútbol, no le molesta a la gente. Bueno, algunos sí, ya lo hemos visto, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de que no vengan los pobres, que los ricos ya sean árabes, chinos, morenos, los que vengan, puerta abierta, si no vete al barrio de Salamanca. Me pedías, Nacho, 30 segundos. Sí, que estamos viendo en esta recta final de la legislatura de von der Leyen cómo el ascenso de las posibilidades de la extrema derecha a partir de las elecciones europeas la están haciendo virar, lo hemos visto también en el pacto energético, hacia posiciones más derechistas. Y cuando hemos visto en los últimos meses un enfrentamiento muy importante entre el presidente del Partido Popular Europeo y Sánchez, justamente hay que interpretarlo en la capacidad y la fortaleza que tiene España, que puede tener España, para evitar que haya una coalición con reaccionarios dentro de unas semanas. Vamos a la pausa. Primero Íñigo Sastre.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Se lo hemos adelantado a las 8. Defensa ha cesado al capitán que dirigió la maniobra en la base de Cerro Muriano en la que fallecieron 2 militares. A algunos de ellos les pusieron peso en las mochilas durante el ejercicio a modo de castigo. José Luis Astre. No había línea de vida, solo una cuerda guía, no había ambulancia, tampoco personal de rescate. Ocurrió en diciembre. En la agenda del día hay reunión del Banco Central Europeo de la que no se espera que baje los tipos de interés. Se espera que lo haga en la siguiente reunión que tenga, que será la de junio. Y en España, Pedro Sánchez ha citado al sector inmobiliario y financiero hoy para hablar del precio de la vivienda, por lo que preguntaremos enseguida a la ministra Isabel Rodríguez. Es 11 de abril, tenemos ya el primer aviso por calor del año en España. ¿Va a ser en Canarias, Agustín Padrón? De madrugada ya se superaban los 30 grados en diversos puntos del sur de Gran Canaria y Tenerife. Y durante el día podrían llegarse a 36 en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Todo además con una fuerte calima, y con esto se ha activado la alerta de peligro de incendios forestales en 5 de las 8 islas. El Gobierno publica un informe para advertir a la ciudadanía contra pseudoterapias, prácticas que parecen médicas o profesionales y que no tienen ningún aval científico, Mariela Laurido. Sí, son nuevos informes, se analizan 8 técnicas: la vacuoterapia, que se hace con ventosas, el tai chi, la luminoterapia, la respiración consciente, el qigong, el zero balancing, que es un método antiestrés, la aromaterapia y técnicas de relajación basadas en la inducción de sensaciones corporales. El Ministerio de Sanidad y el de Ciencia las consideran pseudoterapias que carecen de evidencia científica con eficacia clínica. Y en los estudios se incluyen también otras prácticas como pilates, yoga, musicoterapia, la terapia tumoral, la meditación, el masaje tailandés y la sanación espiritual activa. Y de los deportes, las victorias del Atlético y del Barça en los cuartos de la Champions, Ampe. Victorias que les acercan un poco a las semifinales, más al Barça, que asaltaba el Parque de los Príncipes anulando a Mbappé. Paris Saint-Germain 2, Barça 3. 5 años después vuelve a ganar el Barça fuera de casa en una eliminatoria de Champions, y en el Metropolitano resultado corto por lo visto en el campo. Atlético 2, Borussia Dortmund 1. Los partidos de vuelta el próximo martes en Dortmund y Barcelona. Además, en casa, hoy se cierra el plazo para presentar el mínimo de 21 avales para poder ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha parece tener amarrados 90 y se perfila como candidato único. Y en balonmano arranca hoy el preolímpico femenino en Torrevieja a las 6:30 de la tarde, España-República Checa.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. En el abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Y saludamos ya hasta ahora a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ministra, el presidente del Gobierno y usted se reúnen hoy con el sector inmobiliario. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué van a plantearles? Bueno, no es la primera reunión, sí es la primera para mí como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, pero hace justo prácticamente un año ahora ya el presidente del Gobierno se reunió con el sector para abordar lo que yo creo que es uno de los principales problemas que tiene este país. Es verdad que en los últimos años y en su gobierno hemos abordado otros problemas que se relacionan con este, como el incremento de rentas, el incremento del salario mínimo, la subida de las pensiones, pero realmente hoy este sigue siendo un drama para muchas personas y yo creo que una emergencia de país. En aquel momento el presidente del gobierno encauzó algunas de las medidas que hemos venido desarrollando, las compartió con el sector, nos hemos sentido acompañados por ellos, también por el resto de administraciones públicas, comunidades autónomas y muy especialmente también los ayuntamientos. Se trata de hacer un balance de aquello a lo que nos comprometimos en aquel momento y a ponernos nuevas metas, porque el problema sigue siendo acuciante, sigue siendo de emergencia y debemos darle una respuesta colectiva. Me gusta plantearlos en términos de alianza de país, porque creo en España y no me resigno a que este problema no se pueda solucionar. Soy consciente de su complejidad, soy consciente de que la respuesta no es única, de que los instrumentos deben ser varios, pero también he tenido la sensación en estos primeros meses como ministra que personas que se van a sentar en esa mesa y que representan en muchos casos intereses contrapuestos coinciden con el Gobierno en la necesidad de dar una respuesta a este problema. Habla usted de alianza de país. Uno podría pensar que si la vivienda es una de las prioridades y es uno de los principales dramas, y no solo para la gente joven, uno podría pensar que deberían implicarse todas las administraciones. Estoy hablando especialmente de los ayuntamientos. Hace poco publicó el Boletín Oficial del Estado el índice de las zonas tensionadas. ¿Se van adhiriendo las comunidades? ¿Van llegando más listas de zonas tensionadas? En zonas tensionadas y en la aplicación del índice de precios, solo Cataluña ha comenzado a adherirse y otras comunidades autónomas que ya lo están trabajando. Yo tengo confianza en que el resto de comunidades vayan entrando. ¿Por qué? Porque es dar respuesta a la ciudadanía, porque hay ayuntamientos que lo están solicitando, porque este índice en aquellas zonas que no están tensionadas es un índice público, un indicador público que no se debe a intereses privados, que son otros indicadores que eran los que estaban manejando hasta ahora. Y en el caso de zonas tensionadas, que es donde se hace imperativo, donde se ha de aplicar ese índice, además va a permitir la rebaja con respecto al precio que se está ofreciendo en estos momentos de en torno a un 30% del coste del alquiler. Esta es una medida puntual en el marco de esa estrategia global, pero sin duda es una de las acciones más necesarias. Yo planteo la política de vivienda con acciones a corto plazo para atender situaciones tan excepcionales como esta, las de las zonas tensionadas, y una estrategia a largo plazo como pueda ser la ampliación del parque público de vivienda en nuestro país. Y efectivamente, en el ámbito de las zonas tensionadas, yo estoy haciendo un llamamiento a las comunidades autónomas para que se impliquen. No está en todas las zonas de España. Es que la complejidad de este problema, entre otras cosas, efectivamente, es que ya no afecta solo a una generación, no es solo un problema de los jóvenes, es un problema de mayorías sociales y que tampoco afecta igual en todo el territorio nacional. Pero se me dice, estoy haciendo un llamamiento a todas las comunidades, pero usted ya tiene el no de algunas comunidades. ¿Se puede solucionar un problema de país sin la implicación de todo el país? Yo tengo confianza en que lo vamos a lograr, porque en otras políticas, yo animo a las comunidades, porque son las comunidades del PP, y en la cabecera de la pancarta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, curiosamente, una de las comunidades donde este problema es más grave. Decía, este problema no es igual en toda España. Hay provincias como la mía donde el precio del alquiler está en torno, en la capital, a 6 euros metro cuadrado, y aquí en la ciudad en la que nos encontramos, en Madrid, a 18 euros metro cuadrado. Debería hacérselo mirar, porque además es su competencia exclusiva. Cuando hago este pacto es porque yo he estado con ellas, y a pesar de las pancartas de Ayuso, sí que he encontrado, cuando me siento con los consejeros, con las consejeras, sí que he encontrado unanimidad en las medidas que estamos proponiendo, sobre todo porque el esfuerzo inversor lo está haciendo el Estado. Y yo lo que voy a hacer es ejercer todas las competencias, todos los instrumentos del Estado para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, la Ley de Vivienda me dice que cuando se declara una zona tensionada, el Estado puede intervenir de manera diferenciada con otras zonas. Si ellos no lo hacen, yo intervendré de manera diferenciada con las zonas que cumplan con la ley y no lo haré con aquellas que no cumplan. Pero es que Ayuso no tiene que estar en este asunto para confrontar
con el Gobierno de España, sino para atender a la ciudadanía de Madrid, que es precisamente donde nos encontramos con un mayor problema. Esta semana ustedes anunciaron la construcción de viviendas, la cesión de la Sareb en la campaña electoral de las generales. Ahora con las elecciones vascas y catalanas anuncian el final de la Golden Visa y otras medidas de las que hablaremos. ¿Se está haciendo electoralismo con la vivienda, ministra? No, la campaña electoral del Gobierno de España empezará dentro de 3 años y medio. Yo ahora que... No tiene nada que ver que hablemos tanto de vivienda ahora con que estemos en un trimestre electoral. No, yo además les agradezco mucho a ustedes y a su programa que han abordado esta cuestión en muchos otros momentos. Es verdad que el día a día del partidismo, del parlamentarismo español, quizás no deja hueco para hablar de lo importante. Y sin duda lo importante en política, y al menos esa es mi vocación, es estar aquí para resolver los problemas de la gente. Y este, sin duda, es un problema de una gran mayoría social de españoles y españolas. Y es verdad que hemos adoptado recientemente algunas de las medidas, otras están culminando. Esta semana también daba cuenta precisamente de la puesta en marcha de todos los fondos de recuperación que se pusieron para política de vivienda en España después de la pandemia. Hemos adoptado medidas excepcionales como los índices de referencia o las Golden Visa, pero lo que tenemos es un planteamiento estratégico global para dar esa respuesta, que es lo que vamos a plantear hoy al sector. E insisto, yo soy consciente de que el problema es complejo, de que las soluciones no son sencillas, de que a pesar de la apuesta del Gobierno que ha priorizado esta política con una cartera exclusiva para que atendamos estas circunstancias, solo el Gobierno de España no va a poder solventarlo, ni tan siquiera conjugando a todas las administraciones. Necesitamos del sector privado, necesitamos del interés de la banca también para ayudar a la ciudadanía, del sector inmobiliario, del sector de la construcción, donde también hay nuevas oportunidades de empleo, de incorporación de jóvenes, de mujeres, aplicar nuevas fórmulas y nuevas tecnologías como la industrialización de la construcción. En fin, tengo confianza, lo decía antes, en nuestro país y sobre todo comentaba con mis colaboradoras antes de entrar y alguna colaboradora también de este programa que me encontré en los pasillos, la esperanza y el futuro. Este es un problema que marca nuestras vidas. Y yo me niego, desde luego como ministra de Vivienda, voy a hacer todo lo posible a aceptar esa máxima de que este es un problema que no tiene solución. La tiene, si nos ponemos a ello. Me niego como socialista a dejar esto del mano de los algoritmos o de los automatismos. No. Cuando se interviene políticamente en los asuntos, se puede resolver. Y me niego como madre a creer que no voy a ser capaz de hacer lo que hicieron mis padres, que es dar una mejor vida a mis hijos. Y esto, con una buena política de vivienda, podemos conseguirlo. Es esta reflexión que está haciendo ahora lo que les ha hecho ver que era imprescindible terminar con las Golden Visa. Lo digo porque hace 3 meses el Gobierno no consideraba prioritario la eliminación de las visas de oro para aquellos, de los visados de oro para aquellos extranjeros que compraran viviendas de más de $500,000 de euros. ¿Por qué ahora sí? Hace 3 meses no y ahora sí. No sé desde qué momento lo estoy estudiando, pero creo que hace más de 3 meses, prácticamente desde que asumí la cartera. Tener una cartera propia para esta política es muy importante porque puedes focalizar en ella, puedes entrar mucho más al detalle de las circunstancias que están condicionando el mercado de la vivienda en nuestro país y eso nos ha permitido hacer un análisis muy exhaustivo de qué estaba ocurriendo. El hecho de que el presidente del Gobierno haya priorizado esa política, le haya otorgado una vivienda, a mí me permite también analizar e intervenir con otros departamentos. En este caso es una decisión que he adoptado trabajando conjuntamente con el Departamento de Economía y también de Seguridad Social e Inmigraciones, los datos. Esto es muy importante. La Ley de Vivienda nos mandata a tener datos. En España estábamos trabajando en ocasiones con datos del sector privado, que tiene intereses privados, por supuesto, legítimos, pero para trabajar bien una política pública hemos de dotarnos de datos públicos. Y así es como he trabajado también la decisión de eliminar las Golden Visa. Hemos analizado y resulta, primero es una política que venía del año 2013. Uh-huh. Es una política que adoptó un gobierno del Partido Popular. Tenemos que aprender mucho de aquella crisis para adoptar las políticas que convienen ahora. Y observamos cómo en los 2 últimos años se habían concedido 1/3 de todas ellas. Cómo además estos inversores no estaban invirtiendo a la máxima, sino a lo más barato, porque era el visado más barato y se estaban ajustando a esas viviendas de 500.000 euros, que en algunas ciudades como Madrid es el precio medio de una vivienda para una familia de clase media. Están ocupando terrenos. Claro, me dicen, no, es que esto no va a solucionar el problema. Claro que no, en toda España no.
15.000 viviendas en un contexto de un parque de 26 millones de viviendas, claro que no es la solución al problema. El mercado es donde está suponiendo un 5, un 7 o un 10% de la compra, sí lo es. Es decir, tienen analizado el impacto que pueda tener. Que está teniendo ciudades a ciudades. Y el impacto que pueda tener revertir la medida. Claro, para empezar, en liberación de suelo. En algunas de las zonas donde más está incidiendo o donde más estaba incidiendo esta medida, por ejemplo, es en las Islas Baleares, donde no solo nos encontramos con un problema del precio, sino de falta de disponibilidad de suelo, que también el suelo es la materia prima para la construcción de nuevas viviendas. Realmente la base del problema está en la falta de oferta. Para que exista más oferta tenemos que tomar distintas soluciones en el parque existente de vivienda, pero también hay que construir nuevas viviendas. Ahora le preguntaré por la construcción de nuestras viviendas y también por el alquiler vacacional, pero por terminar con las Golden Visa, Sumar les acusa de haberles copiado la medida. Dicen que la medida era de ellos. Si acaso celebrarán. No, les acusan a ustedes de copiarla. Mire, cuando hago el llamamiento a esa alianza de país, a los primeros aliados que quiero tener a mi lado son a los socios de este gobierno, porque compartimos la prioridad, porque así está escrito en el acuerdo de coalición, porque además la gente que nos escucha y que nos votó confiando en nosotros para solventar este problema nos quiere ver así, trabajando juntos y unidos. Y ciertamente yo escuché a la portavoz parlamentaria solicitarme esta cuestión y ya le dije entonces en la comparecencia parlamentaria en el mes de diciembre en el Congreso de los Diputados que estábamos analizando. Pero también les advertí lo que acabo de compartir con usted y con todos los que nos escuchan, que hay que trabajar con datos, con rigor, porque en este ámbito, en el de la vivienda, aquí todo el mundo está emitiendo, cada uno con un interés, y yo creo que nosotros tenemos que emitir con datos públicos y en interés general. Déjeme que haga una pausa, solo 2 minutos, y a la vuelta seguimos porque nos quedan. Este es un problema y siempre que llega al abierto, el problema de la vivienda es un problema, y usted lo acaba de decir también, un problema muy complejo que tiene muchas aristas. Vamos a ir a cada una de ellas. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:20 minutos de la mañana, 8:20 Canarias, en conversación con Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Decíamos que solucionar el problema de la vivienda, que es una prioridad de país, es complejo porque tiene muchas aristas. Hablamos de la eliminación, del anuncio de la eliminación de los visados de oro. Hay otro problema, ministra, que es el alquiler, la vivienda turística, la vivienda vacacional. ¿Cómo puede, de alguna manera, controlarse esto?
Entre las complejidades que tenemos con la gestión de la vivienda está el título 8º de la Constitución, que a mí me encanta, me reivindico autonomista y creo que el avance en el estado del bienestar sin duda se ha debido en gran parte por el desarrollo de las autonomías, pero ciertamente debemos ser más ágiles a la hora de dar respuesta a estas emergencias. Sin duda es uno de los elementos, junto con otros como el de la demografía, que poco se habla de él, pero que sin duda afecta mucho a la oferta y a la demanda de vivienda. En nuestro país estamos teniendo un crecimiento demográfico y una creación de nuevos hogares que condiciona la demanda de vivienda, pero centrándome en su pregunta y en los apartamentos turísticos, sin duda en zonas tensionadas hay unanimidad en el sector, están afectando gravemente a el precio del mercado del alquiler residencial por una sencilla razón: resulta mucho más rentable alquilar en régimen turístico que hacerlo a particulares por la rentabilidad económica. Esto hay que ordenarlo. Hay comunidades autónomas que se han puesto a ellos, hay ayuntamientos que están liderando, como el Ayuntamiento de Barcelona, pero sin duda el Estado también va a apurar todos los márgenes. Hemos comenzado trabajos con el Ministerio competente en la materia, con el Ministerio de Turismo para hacerlo. Estamos observando a Europa porque el Parlamento Europeo recientemente ya se ha pronunciado en un reglamento acerca de la regulación de estas plataformas, de las ilegalidades que hay en este mercado y de cómo debemos abordarlo. Hay una sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reciente, del año 2020, que, fíjese, viene a catalogar, no sé si literalmente, pero viene a catalogar como de imperiosa necesidad abordar esta cuestión como de interés general para los países miembros y, por tanto, la posibilidad de intervenir el mercado para abordar esta situación. Estamos mirando el contexto europeo que nos está marcando ya un camino. Vamos a apurar las competencias del Estado, lo vamos a hacer de la mano del Ministerio competente y lo trabajaremos también con las administraciones competentes, pero sin duda lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Fíjese un dato. De los legales, porque aquí hay mucha ilegalidad que hay que perseguir, pero de los legales, en España tenemos como en torno a 340.000 apartamentos turísticos, mucho más que lo que vamos a poder construir en alquiler asequible o poner a disposición en alquiler asequible en el compromiso de esas 184.000 viviendas que tiene el Gobierno. En la ciudad de Madrid, 14.000, mucho más de la operación más grande que vamos a hacer, que es Campamento, pero también hay que ser conscientes en la diversidad de España que los apartamentos turísticos hemos de regularlos atendiendo a esa diversidad. ¿Por qué? Porque hay comunidades autónomas. Vuelvo a la mía, donde es la comunidad autónoma con el precio del alquiler más barato, junto con Aragón, donde los apartamentos turísticos, los alojamientos turísticos, son una oportunidad para los entornos rurales, una oportunidad de dinamismo económico y social y de fijación de población. Y, por tanto, también hemos de observar esa autonomía local para actuar casi con bisturí, ¿no? Como decíamos en el caso de Golden Visa. Pero un bisturí para regular, para limitar la presencia, es decir, para cuantificar cuántos apartamentos turísticos puede haber en cada una de las ciudades, cada una con su casuística diferente. ¿Ese sería el objetivo? Sin duda. Yo, en el respeto y desde la autonomía local, respetando la competencia autonómica, si me preguntan como ministra de Vivienda, creo que en las zonas tensionadas hay que limitar los alojamientos turísticos por una política de vivienda, de priorizar lo que es un derecho que garantiza un desarrollo social, como es el derecho de acceso a la vivienda, pero también por el planteamiento de ciudades que queremos de futuro. Yo no quiero que el centro de Madrid sea un parque temático. Quiero que el centro de Madrid siga siendo una ciudad. Quiero que sus parques los sigan jugando niños. Quiero que en sus calles siga habiendo vecinos que reivindican la ciudad, que atienden su limpieza, que se preocupan de su barrio. Es también el modelo de ciudad. Es la agenda urbana que estamos implementando. Pero ahí, ministra, va a volver a chocar otra vez con la administración autonómica. Bueno, hay comunidades autónomas que están dando pasos porque están siendo conscientes. Cataluña lo ha hecho Andalucía. Lo ha iniciado Canarias y creo que todas van a terminar abordándolo. Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas con este asunto, porque yo no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial, es decir, el derecho de acceso a la vivienda y, por tanto, hemos de abordarlo. Una de las conclusiones que se saca siempre que abordamos la cuestión de la vivienda es que este país tiene un déficit histórico de vivienda social. Por
Por ejemplo, España solo tiene un 2,4% de su parque como vivienda social y hablábamos, el Reino Unido 18%, Austria un 28%. ¿Va a construir el gobierno vivienda social de manera masiva? Vamos a hacer, y estamos haciendo, y acabamos de poner recursos sin precedentes. En la reunión de hoy pondremos en valor esos 4.000 millones de euros en préstamos para las promotoras públicas y privadas para el parque de alquiler asequible, avalados además con otros 2.000 millones de euros para que tengan garantías. Vamos a promover la vivienda y el acceso de la vivienda en propiedad para jóvenes para intentar esponjar ese mercado del alquiler y también mirando al medio rural, donde la realidad es bien distinta. En ese dato que usted daba y que es así, si atendemos a ese dato y a la media europea, que está en torno a un 9%, la vivienda pública, estamos muy por detrás, implicaría que tenemos un déficit, por darle la cifra, de 1.500.000 viviendas. ¿Es que España no ha hecho nada en estos 40 años de democracia en vivienda pública? Sí, pero ese patrimonio después se privatizó. ¿Qué garantiza la ley? Porque se construyeron hasta 2,5 millones de viviendas protegidas en España, en democracia, desde los años 80 en adelante. Pero, ¿qué pasó con aquello? Que después volvió al mercado privado. ¿Qué hemos hecho ahora con la regulación en la nueva ley de vivienda? Todo aquello que se construya sobre suelo público, con fondos públicos, revertirá siempre al interés público. Y ese yo creo que es un mensaje muy importante, sin obviar la colaboración público-privada. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Lo que pasa es que las rentabilidades son rentabilidades pues ajustadas, proporcionadas, y yo confío en que el empresariado español, porque además así me lo han trasladado, van a participar también de estas políticas. Sus márgenes no serán del 10%, pero pueden estar en torno al 5%, y con ello garantizar que ningún español, ninguna española tenga que destinar más del 30% de sus rentas a pagar los gastos derivados de su vivienda. Y una última cuestión, porque usted hacía referencia al acceso a los jóvenes a la compra de una vivienda. ¿Cuándo van a estar operativos los avales del ICO para que los jóvenes puedan conseguir esa entrada para comprar un piso? Porque se han anunciado varias aprobaciones, pero en el banco, cuando los jóvenes preguntan, siguen sin respuesta mayoritariamente. ¿Cuándo estarán los convenios firmados y los avales totalmente operativos para la gente joven? Sí, es que la administración en ocasiones es mucho más lenta de lo que nos gustaría, pero ciertamente le hablaba de la cuantía. 8.500 millones de euros son muchos millones de euros que han tenido que pasar por una larga tramitación administrativa que culminó en Consejo de Ministros la semana pasada, pendiente ya de la firma con el ICO. Hemos mantenido la interlocución con las entidades financieras. Las grandes entidades financieras en nuestro país se quieren sumar a esta política y mejorar incluso sus productos hipotecarios aprovechando este aval. Yo calculo que a lo largo del mes de mayo estarán disponibles ya en las entidades financieras para poder ser asumidos y de ese modo pues agilizar o esponjar ese mercado del alquiler, el proveer de esas viviendas, porque fíjese, en solo 8 o 9 ciudades españolas resulta más caro tener una hipoteca que pagar un alquiler. Estaríamos dando una respuesta económica de verdad a muchas familias y a muchos jóvenes que se van a poder ver abocados a ellos. Muchos frentes, muchas escapatorias, esos alojamientos temporales que ahora se nos escapan, Ángels, cuando hemos encarrilado el seguimiento a los contratos de alquiler, pues ahora se nos escapan por los temporales. Igual que los turísticos los vamos a perseguir también. Generamos un grupo de trabajo también mandatados por la Ley de Vivienda y se va a reunir esta próxima semana ya para traernos esas primeras conclusiones. Pues ministra, solo me queda desearle suerte, porque tiene un trabajo por delante inmenso. Necesito la suerte, pero tengo la confianza en España, en los españoles, y he detectado esa necesidad tanto en el empresariado como en las instituciones, incluso en los particulares, a los que también haré un llamamiento a dar respuesta a este problema. Confío en España, hemos batido récords y hemos combatido adversidades como la pandemia, lo más reciente que hemos hecho y lo más importante, y estoy convencida de que nada está escrito, lo escribimos ahora, lo escribimos nosotras y nosotros, y confío en este país y en su gente para hacerlo. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Un placer, Ángels.
Ángeles Barceló. 9:33 minutos de la mañana, 8:33 en Canarias, en el abierto Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Si quisiera comentar un poco la conversación, la entrevista que manteníamos con la ministra de Vivienda. Insisto, y además coincidís seguro con esto porque con vosotros mismos he hablado en más de una ocasión de cuestiones de vivienda y siempre llegamos a la conclusión que es un tema muy complejo, que no tiene una única solución, que no es tan sencillo y hay que abordar desde todas las aristas. Aroca hablaba la ministra de una alianza de país. Este tendría que ser una de las prioridades como país y sería uno de los pactos que serían imprescindibles para poder solucionar el problema, ya digo, no solo de los jóvenes, sino también de la gente mayor, que tiene muchas aristas, pero que sin el consenso de todas las administraciones se ve difícil poder llegar a alguna solución. Bueno, yo creo que los consensos y los pactos y los acuerdos están sobrevalorados. Yo siempre pongo de ejemplo a Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, cuando lideró las grandes reformas de este país, sociales que nos pusieron a la vanguardia del mundo, no lo hizo por consenso. Lo hizo porque había que hacerlo, porque es su responsabilidad como gobernante. Por tanto, a mí me gustaría exigirle, desde mi pequeña plataforma, a los gobernantes que gobiernen y que no se amparen en consenso. Si todo el mundo participa y las comunidades autónomas... Sí, pero sin acuerdos a veces es difícil sacar adelante iniciativas. Ya contamos con eso. A mí me gustaría dejar solamente... Esto es un problema, como tú has dicho, poliédrico, tiene muchas caras, muchas facetas, no es fácil, es muy complejo, requiere el concurso de mucha gente, pero a mí me gustaría dos cosas en relación con lo que ha dicho la señora ministra. Primero, me gustaría que el gobierno, no solamente este ministerio, sino todo el gobierno dejara de considerar a Madrid la medida de todas las cosas. A mí me da igual lo que haga la señora presidenta de esta comunidad autónoma en materia de vivienda, porque hay otros ejemplos, se han dicho incluso en la mesa. A mí me parece que un extraordinario laboratorio para analizar lo malo de lo que está ocurriendo es Málaga, que se está quedando sin malagueños, porque se está produciendo una auténtica expatriación de la ciudadanía malagueña en favor de políticas absolutamente alocadas. O, por ejemplo, como en las Islas Baleares hay gente que está viviendo en caravanas. O sea, por favor, Madrid, vale, de acuerdo, pero ni para la sanidad, ni para la educación, ni para las residencias, por favor, dejen ya de tener a Madrid como medida de todas las cosas. Vamos a pasear por las periferias. Y segundo, a mí me parece que, entre otros matices, el problema de la vivienda tiene muchísimo que ver en nuestros tiempos, porque lo de construir vivienda pública yo lo llevo escuchando desde que era chico, y ya hace un montón de años que yo era chico, Bueno, pues yo lo llevo escuchando de siempre. Yo creo que el gran problema ahora mismo de la vivienda es la gentrificación en general, y dentro de esa gentrificación, por supuesto, los pisos turísticos. Yo creo que no se está haciendo muy poco, porque ese es el verdadero detonante de la crisis habitacional que está habiendo en las grandes ciudades. Y bueno, me ha gustado que la ministra diga que habla con el ministro responsable del ramo en materia de turismo, que habla del ministro responsable de industria en otras cosas, pero a mí me gustaría que hablara también con la ministra de Hacienda. Porque uno de los caminos para arreglar mucho por lo que está ocurriendo es la tributación, la fiscalidad. Hay un vacío fiscal en materia de la vivienda que el día que se corrija y se haga transparente y que tengan la fiscalidad adecuada, seguro que va a haber menores incentivos para lo que está ocurriendo con los pisos turísticos. Cristina. Hay una cosa que ha hecho la ministra, pero que no ha abundado cuando has planteado el interrogante de qué pasará con aquellos territorios que no apliquen el criterio, ¿no?, de las zonas tensionadas. Ha dicho: yo intervendré. Sí. No sé hasta qué medida en una cuestión que asumen que las competencias forman parte de las comunidades y de los ayuntamientos. Es decir, no sé en qué medida se producirá esa intervención. Yo quiero recordar, con respecto al tema de la vivienda, que lo hemos abordado más veces, que el modelo actual de declarar zonas tensionadas y de limitar el precio del alquiler no era el modelo inicial del PSOE. Fue una negociación larga, una negociación prolija de avalos, primero con Pablo Iglesias y luego con Ione Belarra, que se sustanció, digamos, casi en la foto finish, porque finalmente fue el presidente del gobierno el que dio el visto bueno a la posición que defendía Unidas Podemos. Pero yo le escuché durante muchísimo tiempo a José Luis Ábalos defender, por ejemplo, el tema de los incentivos fiscales o de las ayudas directas y apelar al hecho de que sociológicamente tenemos un país que es un país de propietarios y no de alquiler, ¿no? Y que tenemos todavía, y que esa mentalidad no ha cambiado. A pesar de todas las dificultades y demás, esa mentalidad no ha cambiado.
Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver una de las cuestiones que incluso planteaba entonces el Ministerio de Ábalos, era el riesgo de que se sacaran viviendas del mercado del alquiler. Quizá lo más importante, pero se necesita tiempo, es el déficit enorme que tenemos de vivienda de alquiler público. No sé, no aspiramos a lo mejor a llegar a los niveles de Austria, que es casi del 30%, pero somos de los países que tienen los niveles más bajos. Y creo que esta es una cuestión de la que se viene hablando, como dice Javier, desde que éramos pequeños, pero que necesita tiempo y que no se termina de abordar del todo. Y hombre, en las elecciones del 28 de mayo se llegó a una especie de subasta en la que todos los días había un anuncio de disponibilidad de suelo público y de construcción de vivienda que hasta ese momento nadie había puesto sobre la mesa. Es un problema complejo y es un problema de largo plazo, pero que hay que empezar a abordar de una vez por todas. Nacho. Dos planos, ¿no? El del continente y el del contenido. El del continente probablemente es la primera vez desde que ha empezado el año que el gobierno tiene la capacidad de liderar la agenda pública. Y además demuestra que para hacer política transformadora no todo tiene que pasar por el Parlamento. De hecho, con las mayorías parlamentarias que hay, y teniendo en cuenta que la legislatura anterior ya se impulsaron muchas leyes, probablemente el Gobierno esté en una fase en la que entiende que desde el Consejo de Ministros directamente tienen capacidad de transformar nuestras vidas. Y además, en este caso en particular, es algo en la política de vivienda por lo que una generación entera, si no más de una, van a juzgar la respuesta que dan las instituciones a sus problemas. Porque, aunque es un problema transversal, afecta sobre todo a las generaciones más jóvenes. La vivienda es un derecho y es un bien de mercado. Y eso genera muchas contradicciones, tantas que la Administración está obligada a intervenir de alguna manera en ese debate. Porque en Málaga, que se está dando un fenómeno de desarrollo económico que hace que vengan personas con rentas muy altas de otros países del mundo a vivir y eso encarece el precio de la vivienda, pues probablemente hay dos tipos de ciudadanos malagueños. El que nació hace mucho tiempo y además compró un pisito y el valor de su piso le está subiendo de forma considerable y va a usarlo para alquilarlo, y el que o no tuvo ese piso o ha nacido hace menos años y el problema es que no puede ya siquiera vivir en la misma ciudad en la que vivían sus padres. Y ahí es cuando la Administración tiene que intervenir, porque los problemas de la vivienda no tienen una única solución, pero tienen varias posibles soluciones. España es un país en el que el fenómeno de la vivienda empobrece al 40% de las personas en situación de pobreza. Es decir, el 40% de las personas que son pobres lo son como consecuencia de el impacto que tiene... De lo que destinan de su sueldo a pagar la vivienda. El 40%. En España hay 400.000 personas en listas de espera para acceder a una vivienda pública. Y hablamos de cifras que son llamativas, ¿no? De 100.000, 200.000 viviendas públicas. Pero es que organizaciones como Provivienda dicen que le falta a nuestro país 1,5 millones de viviendas públicas protegidas para estar en la media europea. Y eso es un problema. Viena, que es una ciudad en la que a mí personalmente me gustaría vivir, en Austria, el precio por metro cuadrado del alquiler es de 8 euros. Frente a los más de 20, 3 veces más, 21, de ciudades como Madrid o Barcelona. 8 euros por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que está pasando en una ciudad como Austria o Viena? Que no solo el Estado, no solo el sector privado, sino las organizaciones no gubernamentales se están convirtiendo en las propietarias de mucho parque de vivienda, lo cual ha tenido un impacto en los últimos años que se ha reducido el precio del alquiler un 5% porque entre lo público y lo privado se ha encontrado una fórmula mixta que es una fundación, una organización no gubernamental que tenga ese papel. Cuando hablábamos de la vivienda pública, le recordaba los datos a la ministra, 23% de la vivienda en Austria es vivienda pública. No, yo, por contar un ejemplo de mi propia experiencia, por si vale, ¿no? Cuando yo estuve en responsabilidades turísticas en el gobierno de Andalucía, elaboramos el decreto de hoteles. No os podéis imaginar la cantidad de obligaciones que tienen los hoteles, primero para abrir el establecimiento y después para desempeñar su labor, que es muy importante, ¿no? Exigencias de todo tipo. Claro, y es que hoy día una persona
pues en el derecho, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda y hacer con su vivienda lo que quiera, porque vivimos en una sociedad libre y una sociedad de mercado. Otra cosa es que algunos lo cuestionemos, ¿no? Pero el problema es que se ha convertido la vivienda en un valor especulativo. Y entonces hay gente que su principal objetivo, por ejemplo, en vez de invertir en industria, es en comprar 5 pisos. Y esos pisos que no necesitan prácticamente requisito alguno por parte de las autoridades locales, por las autoridades autonómicas o por las autoridades del Estado, del gobierno central, pues están distorsionando todo el mercado. Oye, hablemoslo en plata. Es que hay barrios, yo voy a hablar de mi ciudad, de Sevilla, hay barrios de Sevilla en donde ya no hay sevillanos, ni establecimientos donde uno pueda comprar el pan y un litro de leche, porque se quedan absolutamente despoblados, no interesan y están constantemente poblados por gente que tiene todos los derechos a venir y alojarse donde quieran, pero en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque esa especulación en materia del valor especulativo de un piso turístico está distorsionando todo, porque sube los precios, como tú mismo has dicho antes, Nacho. Si alguien tiene o la ministra, si alguien tiene que alquilar un piso en todo su derecho a un precio de mercado, en el momento que haya la gran oportunidad de ganar muchísimo dinero, en algunos casos ya cada día más en competencia desleal con los hoteles, pues claro, esto sube el precio de la vivienda. Y dice, yo ¿por qué le voy a alquilar el piso a un trabajador y a su mujer, que es también una trabajadora, y a sus hijos, pudiéndose alquilar cada 10 días, cada 5 días a un grupo de gente que viene aquí a pasárselo muy bien, que tiene todo el derecho del mundo, a ver el fútbol, por ejemplo? Pero claro, este es uno de los grandes problemas, por claro, ejemplo, de Baleares. Si no asume este gobierno, el central, los autonómicos y los locales, que la gentrificación de la ciudad es el principal factor hoy por hoy distorsionador, aparte de la especulación, de un derecho constitucional como es el derecho a una habitación, a una vivienda digna, es que no salimos del problema. Confluyen varios elementos. Yo creo que el que está señalando Javier es uno de los determinantes y de los más atajables, porque tú tienes la capacidad de limitar la oferta turística de una ciudad a través de licencias a hoteles y a través de la limitación de que en una vivienda de uso particular, sin ningún tipo de adaptación ni requisito, se pueda destinar a otro tipo de usos. Ese es uno de los factores que yo creo que hacía distinción la ministra, me parece importante, entre las legales y las ilegales, porque es que encima hay todo un parque de viviendas ilegales. Sí, bueno. yo tengo dudas de que un particular pueda comprar una vivienda para que su objeto principal sea el alquiler turístico. Date un paseíto. Sí. Digo que te puedo presentar varias familias que se dedican a eso. A eso. Y yo aquí digamos con el lobby de los hoteleros, entre otras cosas porque se exigen una serie de normativas y cumplimientos que ordena el flujo. Pero otra cosa es, y eso es mucho más complejo de abordar, oye, ¿qué pasa si una ciudad, una zona económica se pone de moda porque se concentran empresas, porque hay innovación y entonces viene gente con mucha más renta que quiere vivir y tiene la capacidad? En esta ciudad en la que vivo, en estos momentos, los ricos del barrio de Salamanca de toda la vida están viendo unos vecinos todavía más ricos que ellos, que están teniendo la capacidad de comprar en cash pisos multimillonarios. Nacho, si hoy día se construyen pisos turísticos. Mira, en Sevilla se acaba de conceder una licencia para la construcción de pisos turísticos justo aledaño a la maestranza. En esa acera, que es del Paseo Colón, lo digo para los que ya conocen Sevilla, que por ejemplo en Bilbao ya la conoce todo el mundo, pues en esa acera del Paseo de Colón ya no existen particulares que vivan. Todo el mundo que habita esa acera es un inquilino de piso turístico. Eso distorsiona una ciudad en todos sus elementos. Y si las autoridades no ven eso, es que no están viendo la raíz del problema. Sí, Sevilla es la ciudad de España precisamente cuando se han hecho estos estudios donde más se concentra proporcionalmente la vivienda turística. De todas maneras, esto es un fenómeno muy global y tiene que ver también mucho con la democratización del turismo. Es decir, que cuando hablamos de la complejidad de este tipo de experiencias, en el fondo también es producto, que además yo me felicito de que todo el mundo pueda aspirar a viajar y lo pueda hacer en unas condiciones para las que uno no tenga que ser rico. Pero hay que regularlo, hay competencia desleal con los hoteles y esto necesita una regulación, efectivamente, los apartamentos turísticos y la propia responsabilidad de los portales, de las web,
para asegurarse de que los apartamentos que publicitan son apartamentos legales. Pero es que esto, Cristina, hace un tiempo dimos el caso de un edificio entero en Barcelona que al final lo habían presentado, que era ilegal, pero que se anunciaba en una de estas plataformas en las que todo el mundo... que también tiene que haber una responsabilidad de lo que tú publicitas. Una responsabilidad y un control. Exacto. O sea, responsabilidad por parte del que publicita y un control de la administración de que todo lo que usted haga, Aroca decía antes, cuando uno abre un hotel, tiene que cumplir una serie de requisitos y tiene que pasar una serie de inspecciones y pagar impuestos. Y pagar sus impuestos. Y que las multas sean realmente disuasorias, porque en el caso de Barcelona he leído durante mucho tiempo noticias de que el ayuntamiento multaba a no sé quién que tenía unos apartamentos turísticos y vamos, las multas en comparación con los ingresos forman parte del margen asumible para poner en marcha un modelo que es ilegal. Yo creo que en las ciudades hay dos elementos que son paralelos, que es el de lo que tiene que ver con vivienda turística, creo que fácilmente atajable si hay vocación y voluntad, y luego qué ocurre en aquellas ciudades que generan una atracción por la concentración de empresas y hay gente que lo que quiere es quedarse a vivir en la ciudad, pero al tener una renta mucho mayor que la media, eso genera distorsión y eso es más difícil de abordar. Dejadme que dedique los 2 últimos minutos que me satisface que ya hemos dedicado prácticamente hoy todo el programa a hablar de la vivienda, porque no en vano insistimos, es uno de los problemas, una de las prioridades que debería tener la administración en estos momentos. Como ha dicho la propia ministra, una buena señal, ya lanza una buena señal al gobierno teniendo un ministerio dedicado única y exclusivamente a esto, pero hay 2 cosas de la política que quiero ampliar. Una es la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez en el Congreso, que explicó por qué España quiere reconocer este año al Estado palestino. Es verdad que este asunto generó el poco consenso que vimos ayer en la Cámara, aunque los grupos siguen viendo con escepticismo la propuesta del Gobierno. Guillermo Lerma, hola. Hola, buenos días, Ángel. Claro, y entre las cosas que llamaron la atención ayer, bueno, pues que Feijóo se desmarcó de Aznar, que dijo que la solución al conflicto es la de los 2 estados, aunque no ahora, no con esta prisa. Y para los socios del gobierno, la izquierda del PSOE, este reconocimiento ya llega tarde. Pero al menos en esto, vimos un poquitín de consenso ayer en el Congreso, Guille. Sí, el Pleno sirvió sin quererlo para medir la acogida que tiene entre los grupos la decisión del Gobierno de acelerar el reconocimiento de Palestina como Estado. Sánchez aseguró en su intervención que España está preparada para hacerlo. Era la primera vez, de hecho, que el presidente trasladaba en la Cámara la intención de dar ese paso en las próximas semanas y haciendo uso de la soberanía de nuestro país, sin esperar, por tanto, a que lo haga el conjunto de la Unión Europea. La Cámara en general, como decías, no acogió con mucho entusiasmo ese mensaje. El PP no respaldó el plan del presidente del gobierno. Feijóo aprovechó su discurso para aclarar las dudas que generaron las declaraciones de Aznar la semana pasada. Pide que el reconocimiento se haga, pero con respaldo de más países y una vez que haya acabado el conflicto. ¿Piensa usted, como el señor Aznar, que el Estado palestino no debería existir? El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Y no se escude en una ambigüedad calculada de decir que apoya la solución de los 2 estados, pero que ahora no toca. Mientras no resuelva todo esto, y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable y guarde la brocha gorda. Usted baja la cabeza y asiente lo que le dicen otros, como baja y la cabeza y asiente, pues cuando la señora Ayuso y el señor Miguel Ángel Rodríguez le ordenan no husmear en la corrupción de la Comunidad de Madrid y en sus ataques a los periodistas. Ese fue el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Tampoco los socios, ni los de izquierdas ni los nacionalistas vascos, parecen entusiasmados con la intención del gobierno. Sumar, por un lado, reprocha a Sánchez que trate de abanderar la decisión, que recuerdan forma parte del acuerdo de gobierno, y como Podemos o Esquerra, los de Yolanda Díaz reclaman que el reconocimiento de Palestina conlleve también sanciones y medidas contra el gobierno de Netanyahu. Y frente a este genocidio hace falta romper las relaciones comerciales, sentar a los responsables ante la Corte Penal Internacional, y hace falta el reconocimiento urgente del Estado palestino, y lo queremos, señor presidente, lo queremos aquí, en sede parlamentaria. Pero en realidad, ¿qué estaríamos reconociendo? Porque Gaza lo han reducido a la nada. El gobierno, en cualquier caso, sigue decidido a avanzar en esta decisión. Sánchez va a seguir en los próximos días apostando por poner el foco en la agenda internacional. Hoy, de hecho, inicia una gira por varios países para seguir avanzando en el reconocimiento de Palestina. Lo hace Ángels después de un debate, el de ayer, que hay que decirlo, tuvo un tono distinto al que hemos visto en las últimas semanas. Por eso merecía la pena destacarlo. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Vamos a ir terminando ya el abierto. Hoy son Sergio Castro y Ana Usle los encargados de contarnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Buenos días a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos, ¿eh? Hay muchísima tela que cortar en el ministerio, Sí. bueno, en todos los ministerios, pero en el nuestro también, en el de Ciencia Bueno, y has visto Tecnología. toda la Por eso plancha te que tenía digo. la ministra de Vivienda. O sea que... Yo no sé cómo lo harán, pero aquí lo que vamos a hacer es empezar con muchos de los temas de la semana. Las abuelas por el clima, los 10 meses consecutivos más cálidos de la historia, que son los que estamos viviendo, y que España es uno de los países que más medicamentos consume para remediar problemas de salud mental. Vamos a preguntarnos quiénes los consumen, cuál es su perfil, por qué. Eso en unos minutos. Vale, hace tiempo que no teníamos amigos alegres porque ha estado Luis, el titular del club, un poco pues al margen. Buscando amigos, ha estado. Es que claro, Buscando tenemos que amigos darle libre de vez en cuando para que genere, nuevas, nuevas amistades. amistades. Pero lo retomamos hoy a partir de las 10:30 con el actor Juanjo Artero, es decir, aquel líder de la pandilla de Verano Azul llamado Javi, que tanto enamoró a media España, por ejemplo a Nosle. Es verdad que luego con tantas reposiciones, en la última reposición. ¿A ti te gustaba, Si Javi? Sergio lo dice, ya sabéis No, es que es verdad, una verdad. eso es así. Sí, Pero hombre, de todos en la el que última más. reposición se dio la circunstancia de que a Nosle podía ser la madre de Javi. Y a ella le gustó menos, obviamente. Y la nieta de Chanquete. Y la nieta de Chanquete. Toda la vez. El lenguaje con Lola Pons hoy nos invita a pensar sobre la charla. ¿Qué es la charla? Esto cuando nos encontramos. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo va la mañana? Bien. ¿Qué tal? Hoy hace mejor tiempo, Sí, ¿no? ya el sol ya aprieta, ¿eh? ¿Es útil esa Eres charla? muy dada tú a la Ya. charla. Esa charla social. Súper. Lola nos va a decir de dónde viene y para qué sirve. Y luego viene Javier Ocaña. De este también estaba enamorada yo. Y sigo. ¿De Javier Ocaña? Hombre, claro. Cada jueves nos da apuntes de cine y series. Hoy es una serie y a ver cómo lo hacéis, porque no podéis contar nada para no destripar la serie de el problema de los 3 cuerpos. Vale, yo seguro que no contaré nada porque no la he visto. Pero no puedes preguntar casi nada. Entonces, O ¿cómo sea, vamos a llenar bueno, los minutos? Con pues, charla, porque que el pongan programa los va muy oyentes de la ligado. radio. Probablemente eso nos llevará a adelantar la sección de De- al dente, o como vale. la llamamos nosotros, Al diente. al diente, fuera del micrófono, con una de las polémicas mayores que ha generado jamás la gastronomía, hoy con Ainhoa Aguirregoitia, la comida en los aviones. La comida en los aviones, Dios. Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.